Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias por seguirnos día a día, especialmente en esta temporada que necesitamos oír a Dios. Y es mi oración porque esta palabra te traiga paz, esta palabra te traiga sanidad y te traiga libertad. Y que ahí donde estés, Dios te abra los cielos, escuche todas tus oraciones, responda a tu necesidad. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 22 al 33, cumpliendo con temor. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y todos vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado la gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios en medio del monte, se estremeció. Qué increíble ha de ser, qué terrible ha de ser oír la voz de Dios de tal manera. La Biblia dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Quién podrá resistir la potente voz de Dios? En Apocalipsis dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Como decía el himnólogo de aquel famoso himno, cuán grande es Él. Y decía una de las estrofas: al oír tu voz en los potentes truenos. Oír la voz de Dios en la tempestad. Oír la voz de Dios en el viento, en el fuego. O como dijo Isaías, el profeta Elías, en un silbo apacible allá en Horeb. Así también nosotros debemos escuchar su voz, anhelar escuchar su voz, pero escuchar su voz con temor. Y ese temor que nos lleve a obedecer, ese temor que nos lleve a actuar, que no seamos oidores olvidadizos. Por supuesto que Dios habla, Dios sigue hablando, Dios no está mudo, Él sigue hablando. Y si no nos habla como le habló a Israel en el monte, es porque no es sencillo que tú y yo estemos capacitados para oír esa voz. Pero Él sigue hablando en nuestro corazón, nos sigue hablando en las Escrituras, nos sigue hablando día a día en medio de circunstancias, en medio de la palabra, en medio de exhortaciones. Y es mi deseo que Dios esté hablando a tu vida. Búscame, dice Dios, acércate a mi presencia, acércate en ese lugar secreto, acércate para que puedas oír su voz. Acércate en la intimidad y quizás como Juan, recostarse en su pecho
y escuchar los latidos de su corazón. Porque cuando oímos su voz, sabemos qué es lo que Dios quiere. Porque lo importante de oír su voz no es decir, ¡oh, Dios me habló! Sí, Dios nos ha hablado, pero ¿qué Dios nos ha mostrado? Sí, que Dios nos hable para saber qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos, hacia dónde debemos caminar. Su dulce voz, su hermosa voz, su potente voz. Sea como sea, que Él nos hable. Y no seamos como ese pueblo de Israel que dijo, que ya no nos hable Dios, que te hable a ti. Y tú nos dices lo que Dios te dijo. Porque mejor, Él quiere ser un Dios personal y quiere hablarte a ti para que te hable a tu corazón y vivas enamorado, enamorada de Él. Acércate a su presencia, medita su escritura todos los días y deja que Él hable a tu corazón. Padre, habla a aquellos que necesitan oírte. Habla y consuela y ministra la necesidad de cada uno de aquellos que está esforzándose por buscar tu rostro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.